Hola, muy buenas noches. Hoy en esta linda noche quiero honrar al Señor leyendo su palabra como todos los días, ¿verdad? Esperando que sea Él revelándonos alguna área de nuestra vida que nosotras necesitemos cambiar, alguna área de nuestra vida en donde nosotras estemos fallando, y que sea Él revelando esa palabra, revelando ese caminar que necesitamos seguir, ¿verdad? Confiamos en que el Señor es fiel y Él nunca nos va a dar una guianza, un camino a lo incorrecto, sino que siempre nos va a llevar por el camino correcto para que nuestras almas no se pierdan, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a leer aquí en Mateo 6, del 1 al 4, y enseguida vamos a seguir con otros versículos aquí en su palabra. Y pues bueno, la honra y la gloria sea para Él, ¿verdad? Dice su palabra aquí en Mateo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire qué bonita enseñanza, ¿verdad? Cómo el Señor aquí nos muestra cómo Él quiere que trabajemos para Él. Aquí en la palabra de Dios dice limosna, ¿verdad? Así Él nos habla en su palabra con la palabra limosna. Nosotros en la iglesia conocemos como ofrenda, como diezmo, ¿verdad? Y Él nos habla aquí en su palabra, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Qué nos enseña esta palabra, mis hermanas? ¿Qué nos enseña este versículo? Lo que aquí el Señor nos está mostrando es de que cuando nosotras queramos hacer algo para Él, ya sea ofrendando, ya sea ayudando a alguien, ya sea cualquier cosa que tengamos que hacer para el Señor, dice que tengamos cuidado de hacer nuestra justicia delante de los hombres. O sea que el Señor, lo que Él nos enseña es que nosotras tenemos que hacerlo para Él, delante de Él y solamente entre nosotras y Él. No tiene que saber nadie, no tenemos que andarle avisando a alguien. Dice más abajito, dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se fijan? Aquí en este cortito versículo, todo lo que el Señor nos está mostrando y nos está advirtiendo, que si nosotros hacemos justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, no vamos a tener recompensa de Él. O sea que hagamos lo que hagamos enterar a alguien, o que le digamos a alguien lo que vamos a hacer o lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, eso no es válido delante de Dios. Dice que no vamos a tener recompensa de Él. Es muy importante que leamos la palabra y que los que la leemos y que hacemos esto de hacer estas cosas, de ofrendar o de hacer algo para alguien, hay que tener mucho cuidado. Si el Señor a ti te dio una obra, si Él a ti te puso en tus manos y en tu corazón el hacer una obra para una familia o para la iglesia o para la comunidad o para cualquier lugar, tú solamente tienes que pararte firme en tus pies y hacer tu ofrenda. No tienes que andar convocando a los demás para que te ayuden a hacer esa ofrenda. No tienes que andar poniendo por enfrente a tu pastor para que te ayude a hacer esa ofrenda. No, porque si el Señor, como decimos, el Señor me puso en mi corazón
que yo convocara para, vamos a decir, para ayudar para la escuelita de los niños. El Señor me puso en mi corazón que yo convocara al pueblo para ayudar para los alimentos de este fin de mes. Si el Señor te puso en tu corazón hacer una ofrenda, hacer justicia con alguien, con algún necesitado, levántate, ponte en manos del Señor y dile: Señor, si tú así lo quieres, yo así lo hago. No importa la cantidad, no importa lo que el Señor te mande hacer, pero hazlo tú con tu corazón delante de Dios. Aquí vamos a mirar más abajito. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Aquí aplica algo sobre lo que estoy explicando, que muchas de las veces decimos: el Señor me puso en mi corazón que hiciéramos, que se hiciera una ofrenda para ayudar a la escuelita, pero yo quiero convocar al pueblo para hacerla. El Señor no le agrada eso. Si a ti el Señor te puso en tu corazón de hacer esa ofrenda para ayudar a la escuelita, para ayudar al ministerio de los jóvenes, para ayudar al ministerio de alabanza, para ayudar al pastor, para ayudar a alguna familia que está necesitada, no tienes que decirlo, no tiene que salir de tu boca, porque ese trabajo solamente tiene que ser entre tú y Dios. Tu ofrenda se tiene que hacer entre tú y Dios. Tu limosna se tiene que hacer entre tú y Dios, que no sepa más nadie. Dice aquí, dice: y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora mire lo que dice el 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea que son nada más entre dos, tú y Dios. Y solamente tú vas a trabajar para Dios y no tiene por qué saber para ningún lado. Eso es algo que en esta palabra yo me siento libre de decir que sí la he tomado, sí la he puesto por obra, sí la he vivido, porque a mí el Señor me ha dado mucho ese trabajo. Gloria a Él, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo no voy a decir o a mencionar dónde y con quién no. Solamente quiero testificarte que a mí el Señor me ha usado mucho para hacer este trabajo, y siempre yo sentí en mi corazón, aunque todavía no le ponía mucha atención a esta palabra, yo siempre he tenido eso en mi corazón, de que cuando yo hago una ofrenda, solamente la persona que la hago, Dios y yo. Cuando el Señor me usa para dar una ofrenda a la iglesia, solamente el pastor, la esposa del pastor y yo. Yo siempre pido que sea entre Dios, ellos y nosotros, pero ya de que si ellos se levantan y lo publican, eso ya es cosa de ellos. Pero yo siempre pido que siempre sea entre Dios, la persona y yo. Y me gozo de estar entendiendo esta palabra. Me gozo en mi corazón porque veo que en esta partecita, en estos poquitos versículos, creo yo que estoy haciendo lo correcto. Y toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Dice el 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire lo que está diciendo aquí, lo que yo he estado explicando a través de esta palabra. Aquí el Señor no lo advierte. Dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el 2 dice que no tendremos, no, en el 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa. Aquí nos habla que no vamos a tener recompensa si nosotros lo que el Señor nos manda hacer a nosotros compartimos
ese trabajo, esa obra, con todos los demás queremos que nos ayuden. No, si el Señor te lo puso a ti, es porque Él quiere que tú hagas esa obra. Que tú, si tú sientes en tu corazón, no involucres a nadie, solamente involucra a Dios y a la persona o al ministerio que tú vas a hacer la obra, y no tiene por qué enterarse tu izquierda lo que hace tu derecha, para que, como dice el Señor en su palabra, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí nos está hablando que Él nos va a recompensar en público. En el 1 dice que si nosotros hacemos justicia delante de los hombres, no tendremos recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que, pues, la palabra no la escribí yo. La palabra la escribieron los apóstoles hace más de 2000 años. O después hace más o menos por ahí, entre 2000 años y eso es cuando ellos escribieron esta palabra. Así que no soy yo la que doy la enseñanza. Esta es palabra del Señor, palabra viva del Señor. Y si usted está falto en esta área, si usted hace tocar trompeta de las obras que hace, aquí la palabra nos dice que no lo debemos hacer. Así que escudriñese su corazoncito y póngase en manos del Señor para que todo trabajo que usted haga delante del Señor le traiga una gran recompensa, y el Señor la va a recompensar en público, no en secreto. O sea, nosotras tenemos que hacer nuestro trabajo en secreto y el Señor nos recompensa en público. Nunca esperemos la recompensa de la persona de la que ofrendamos. No, la recompensa va a venir de parte del Señor conforme a cómo hacemos esa ofrenda, esa obra. Ahora vamos a ir a donde habla de Jesús y la oración. Dice en el 5 y del 5 al 6, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos delante de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí en esta palabra, desde hace muchos años, el Señor, a través de su palabra, me hizo comprender y me hizo entender que todo lo que oremos tiene que ser en secreto. Conforme nosotros oremos, es como el Señor nos va a recompensar en público. Yo no digo, aquí habla sobre el, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Vamos a pararnos poquito ahí. En ocasiones en la iglesia, cuando hay oración, en ocasiones va a haber un guía que elige el líder o que elige el pastor para dirigir la oración. Eso es algo muy diferente. Es algo muy diferente que estés haciendo un trabajo para dirigir una oración. Pero ya en cuanto tú te pares y digas, empieces a orar y a decir y a clamar, y así como decía el fariseo, ¿verdad? Que decía que él ayunaba, que él diezmaba, que no era como el otro que estaba ahí. Así, el Señor no le agrada eso. El Señor no le gusta que hagamos eso. Y cuando yo comprendí esta palabra, en esos tiempos, yo sí oraba. Cuando hacía el contenido para subirlo a YouTube, yo sí oraba. Cuando yo comprendí esta palabra, yo sentí en mi corazón de no volverlo a hacer. De cuando yo tengo que hacer algo para el Señor, yo tengo que someterme al Señor en oración, pero antes de hacerlo.
no enfrente de todos, no que estemos haciéndolo así como dice aquí. Otra de las cosas, yo sí he mirado mucho que hacen oraciones por muchas cosas, ¿verdad? Pues cada quien, ¿verdad? Tiene su sentir y tiene su manera de hacerlo, pero la Biblia nos invita a que no lo hagamos así. La Biblia nos hace ver lo que el Señor le agrada, lo que tenemos, cómo tenemos que orar para que seamos recompensados, ¿verdad? En público. Muchas veces a mí me invitaban a orar por medio de en vivos que hacían en Facebook, por medio de oraciones que hacían a través de audios en no me acuerdo qué páginas. Pero esta palabra yo ya la había leído y nunca me gustó, y en una ocasión hice un comentario y pues no fue bien visto mi comentario, pero como les digo, cada quien como va leyendo la palabra del Señor tiene que ponerse en las manos del Señor para que sea el Señor guiándolo conforme a su palabra. Porque nosotras tenemos que ser guiadas conforme a la palabra del Señor, no conforme nos esté enseñando el hombre. Porque el hombre muchas veces va a meter muchas cosas que están contra la palabra de Dios. Y como les digo, cada quien, ¿verdad?, va a dar cuenta de cómo usa la palabra, de cómo hace las cosas para Dios. Pero aquí tenemos una guianza de cómo tenemos que ir haciendo cada cosa. Por ejemplo, cada ministerio o cada evento, cada proyecto que hagamos para el Señor, la Biblia nos guía. La Biblia es un manual donde nos va guiando cómo hacerlo, qué debemos hacer, qué debemos decir. La Biblia nos guía. Pero pues gloria al Señor, ¿verdad? Cada quien va a dar cuenta al Señor y cada quien va a estar delante del Señor en aquel día. Y pues yo lo que voy conociendo, yo trato de hacerlo conforme va la palabra lo más que puedo. Yo no te voy a decir que lo hago correctamente o que lo hago exactamente como dice la palabra o que soy perfecta, no. Porque hay muchas cosas que tengo que aprender. Muchísimas cosas que tengo que aprender todavía, y solamente le pido al Señor que sea Él guiándome, que sea Él mostrándose adelante de mí, que vaya Él adelante de mí, que no me deje ir sola, porque aún Moisés le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy, ¿verdad? Entonces eso es lo único que yo le pido al Señor, que sea Él dirigiéndome, que sea Él guiándome cada palabra que yo lea aquí en este contenido. Y es lo único que yo hago, ¿verdad? Entonces, yo no te estoy dando una enseñanza, yo te estoy leyendo y te estoy testificando de lo que a mí el Señor me da, cómo a mí el Señor me ayuda a hacerlo. Y yo me siento muy bendecida. Yo he tenido esas experiencias bonitas con el Señor. Él a mí me ha bendecido mucho, me ha contestado muchísimas peticiones, y todo sea para la honra y la gloria del Señor. Todo sea para alabanza de su gloria, porque solamente Él conoce el corazón de cada quien y solamente Él sabe cómo cada persona se somete a su presencia, se somete a sus mandamientos. Y todo esto que estamos leyendo son todos los mandamientos que el Señor Jesucristo vino a darnos cuando ya Él comenzó su ministerio. Es las enseñanzas que nos trajo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él habla de que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Todas estas cosas que estamos leyendo aquí, toda esta palabra que estamos leyendo, todos estos mandamientos, todas estas enseñanzas que trae la palabra, no que doy yo, sino estoy leyendo la palabra y estoy testificando lo que yo entiendo y lo que a mí me ha ayudado. Pero todo esto viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?
Entonces solamente hay que pedirle al Señor que nos dé esa gracia de la obediencia, que nos dé esa gracia de poder entender cómo es que Él quiere que prediquemos su palabra, que hablemos de su palabra, que evangelicemos con su palabra. Él dice en su palabra que el que esté falto de sabiduría, demándesela a Dios, que Él os dará abundantemente. Así que todo aquel que crea que está haciendo lo correcto, solamente lea la palabra y ya no se deje llevar por impulsos, por emociones, por deseos de que la iglesia crezca, por deseos de que, por vanagloria, de que vean que él sabe mucho y conoce mucho. No, la palabra no se lee por vanagloria, por emociones, por necesidades de que se llene una iglesia. No, la palabra se lee como está escrita para enseñar a un pueblo, para guiar a un pueblo al arrepentimiento, a buscar el perdón y a conocer el reino de los cielos para salvación de su alma. Eso es lo que nos trae la palabra. Vamos a leer ahora aquí en Jesús y el ayuno, en el versículo 16. Y dice así: para la honra y la gloria del Señor. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es muy importante entender en la manera como el Señor nos da este mandamiento de cómo debemos ayunar, cómo debemos guiarnos para el ayuno. Aquí en el versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. ¿Qué quiere decir demudan sus rostros? Cuando la palabra demudan es que tu cara, tu rostro cambia, se entristece. Cuando hay una sorpresa se sorprende. Cuando hay cuando conoces a alguien te da alegría. Cuando recibes a alguien que viene de visita, igual te sientes alegre. O cuando te enojas, se te mira tu cara diferente. Cuando te espantas también. Entonces, aquí dice que ellos demudaban su rostro. O sea, hacían su rostro como tristes, como afligidos, como débiles, para que la gente mirara que ellos estaban santificados, que ellos ayunaban continuamente. Pero dice el Señor, dice, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces, nosotros no tenemos que, cuando nosotras queramos darle al Señor una ofrenda en ayuno, queramos servir al Señor en ayuno, nadie en la iglesia tiene que saber que estás ayunando. O tal vez puedas ponerte de acuerdo con una hermana para ayunar, pero no tiene que saber ella ni qué día ayunas tú, ni tú tienes que saber qué día ayuna ella. Solamente ponerse de acuerdo: hermana, vamos a meternos en ayuno por la necesidad de la familia, de tal familia que está pasando por esto. Vamos a ayunar, vamos a decir, vamos a darle 7 ayunos al Señor. Pero tú vas a saber a qué horas vas a empezar, a qué horas vas a terminar y cómo vas a ofrecer ese ayuno. Tienes que, el tiempo posible que tú le puedas dar al Señor, adorando, escuchando alabanza, leyendo la palabra, o bien si estás en tu trabajo, meditando en la palabra, meditando en la oración, poniéndote en manos del Señor, que nada venga a estorbarte para que ese ayuno venga. Pero no tienes que decirle a tu hermana: hermana, pues yo voy a ayunar viernes, sábado y domingo, usted ayune tal día y tal día y tal día. No, eso no es de agrado del Señor. Dice cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas,
porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces aquí la palabra del Señor, el Señor nos está diciendo que al hacer esto somos hipócritas, porque estamos queriendo que los hermanos, que la hermana sepa que sí vamos a ayunar, que duramos tantas horas. No lo hice sin agua, lo hice, no lo hice sin, no, nadie tiene que saber, y tú tienes que andar alegre, tienes que tener ese gozo porque estás en la presencia del Señor haciendo ese ayuno, ¿verdad? Entonces, más abajito dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el 17 dice, pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria al Señor. Aquí en el 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Estas palabras tienen un significado bien hermoso. Cuando Él dice que unjamos nuestra cabeza y lavemos nuestro rostro, Él nos está diciendo que que tengamos ese gozo de estar en la presencia del Señor, como les explicaba, que no tomemos un ayuno con aflicción, que no aflijamos nuestro cuerpo, que no aflijamos nuestra mente, que no mostremos nuestra debilidad, que no mostremos con tristeza lo que estamos haciendo, porque cuando vamos, por ejemplo, a un evento, a una iglesia, a un evento especial, ayunamos para ese evento especial, ¿verdad? Entonces también tenemos que ponernos en manos del Señor qué días vamos a ayunar, porque pues cómo vamos a andar allí en el evento, ¿verdad? Sabiendo que se hacen alimentos para compartir y todo, y nosotras ayunando. Entonces podemos caer en el pecado de cortar el ayuno, ¿verdad? Porque nos gane la tentación. Y al igual tenemos la responsabilidad de no mostrar nuestro rostro afligido para que nadie se entere, sino que el ayuno solamente es entre Dios y nosotras, ¿verdad? Dice el 18, para no mostrar a los hombres. O sea, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ten ese gozo, ten esa llenura del Espíritu Santo, dice el 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay veces, hermanas, que el Señor se manifiesta tan grandemente y tan maravillosamente en medio de un ayuno, que es sobrenatural lo que el Señor te hace cuando tú le obedeces a su palabra, cuando tú obedeces cómo debes de hacer el ayuno. En una ocasión, yo estuve ayunando por largos días, y aquí en la ciudad donde yo vivo es una ciudad muy caliente, muy caliente. Y yo estaba sola, yo le oraba al Señor y me sentaba porque había pues más personas, y yo solamente en mi mente oraba y todo, y decía, ay Señor, este calor entre mí, en mi mente, ¿verdad? En mi mente yo lo decía. Y yo cerré mis ojos así y me recargué hacia atrás en un sofá que tenía en ese tiempo. Mire, hermanita, yo sé que hay mucha incredulidad en la iglesia cristiana, imagínense, en el mundo. En ese momento yo sentí, yo miré como una botella de agua entraba en mi boca, y sentía yo esa agua tan fresca que iba corriendo desde mi boca, mi garganta, todo mi cuerpo. Pero fue algo tan hermoso, hermana, que es una experiencia tan hermosa que tuve, que, ay, gloria al Señor, hermanas. Me deleito yo cuando el Señor me toca de esa manera, me ayuda de esa manera en medio de los ayunos. Por eso yo te animo a ti que cuando tú ayunes, ayuna para el Señor, no para los hombres, porque muchas de las veces yo he estado
he conocido muchos ayunos que hacen en diferentes partes, en diferentes iglesias, pero hay un ayuno del que sí verdaderamente no me agradó. Y yo digo, si a mí que soy carne, que soy humana, no me agradó, pues imaginémonos qué el Señor piensa de ese ayuno. En una ocasión nos daban papelitos con el día de la fecha que íbamos a ayunar. Entonces yo sentí en mi corazón no hacer ese ayuno. Yo no dije nada, solamente tomé el papelito, lo miré y no dije nada. Después se supo qué días iban a ayunar unas y qué días iban a ayunar otras. Y yo digo, si lo dieron en papelito era pues en secreto, ¿verdad? Pero muchas no lo entendemos así. ¿Y qué día va a ayunar usted? ¿Y qué día le tocó? ¿Y qué día? Y no, pues es algo que nos puede estorbar en nuestro caminar, nos puede estorbar y podemos hacer de estorbo también a otras hermanas. En este caso yo me sentí estorbada porque a mí no me agradó de esa manera el ayuno. Y después después escuché, no, pues miramos a la hermana fulana en tal restaurante y ese día le tocaba ayuno. Y yo sentía como que algo se me subía y se me bajaba. Decía, Señor, ten misericordia de nosotras. Entonces, hermanas, el ayuno es algo muy personal con el Señor. Así lo entiendo yo en la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra, como les vuelvo a repetir, es una guianza, es una enseñanza. La palabra es la que nos enseña. No es el hombre el que nos enseña, es la palabra. Entonces, es muy importante que las enseñanzas de la Biblia se den tal como están escritas. Si usted no la entiende, es que no es el tiempo de Dios que la entienda cuando la están predicando. Pero si usted la entiende, es que Dios está hablando a su vida. Dios está hablando a su corazón para cambiar algo en usted, para cambiar algo, para restaurar o restablecer algo en su vida. Entonces, es por eso que le digo que atención a la palabra de Dios, no a las vivencias que yo comento, no a los poquitas palabras que yo dé aparte de la palabra, sino a lo que el Señor a usted le dé en la Biblia, lo que usted entienda de la Biblia. El 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si usted se fija, en las 3 lecciones que tuvimos hoy, nos habla esto el Señor. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En Jesús y la oración, también de la misma manera nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En Jesús y la limosna nos da también las mismas palabras. Dice el 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué maravilloso, bendito, santo y glorioso es el Señor. Y grande es su misericordia y su gracia, que nos permite entender su palabra, que nos da el privilegio de escuchar esa voz apacible, esa voz que va suavecito a nuestros oídos, de nuestros oídos a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestra mente. Así es como el Señor nos pone la mente de Cristo y nos pone un corazón conforme al de Él para poder absorber toda su palabra, todos sus mandamientos, todas sus enseñanzas. Esto es lo que el Señor nos dio para ahora, mis hermanas. Les invito a que sigamos perseverando, leyendo la palabra, que sigamos tratando
de obedecer la palabra, que le pidamos al Señor que sea Él limpiando nuestras vestiduras, que sea Él llenándonos de su Santo Espíritu para que podamos entender lo que Él tiene para nosotras, ese tesoro precioso que no vamos a recibir en ninguna parte de la tierra más que a través de la Biblia en el reino de los cielos. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Así que tenemos que seguir ese camino, esa verdad, para un día estar juntas allá en el reino de los cielos, alabando y adorando a nuestro Señor. Que el Señor me les bendiga y les dé una noche llena de bendiciones, llena de la presencia del Señor, que les bendiga en todas las áreas de su vida. Buenas noches.